En el capítulo de hoy nos vamos a centrar un poco en cómo el sistema educativo está afrontando el reto de tratar con niños con un trastorno específico del lenguaje, qué apoyos estamos recibiendo, qué apoyos no estamos recibiendo y qué podemos hacer, ¿no? Qué podemos exigir y qué podemos pedir a nuestros centros educativos, ¿no? Pero antes vamos a hablar con Paula, que viene a contarnos un poco su experiencia personal. Paula es madre de una hija con un trastorno específico del lenguaje, tienes también otra hija mayor. Y bueno, muchas gracias lo primero por venir y compartir esa experiencia, que lo digo muy a menudo, pero que a veces es complicado también de transmitir, ¿no? Pues gracias por invitarme. Para mí es casi un placer poder hablar de esto y poder ayudar a salir del armario, que digo yo, en estos temas y sentirnos como más incluidos en la sociedad con estos temazos que tenemos que gestionar en el día a día escolar, familiar, etcétera. Porque en tu caso tienes una hija de 8 años que fue diagnosticada ¿con cuántos años? Empezamos a sospechar que pasaba algo con 2-3 añitos, el último año de la escuela infantil. Nos dijeron que sí, que había alguna cosa, pero que bueno, que era muy pequeña, no se podía diagnosticar, tenía que evolucionar un poco, no estaba del todo madura. Entonces pasamos al cole. El primer año del cole fue apoteósico a nivel emocional, gestión de conflictos, familiar de ella en la clase con la relación con su profesora fue bastante difícil. Mi hija, como no tenía el lenguaje adquirido, no podía expresarse, no podía entrar en los juegos de las chicas, que eran más elaborados a nivel de lenguaje y tal, y los conflictos se solucionaban de otra manera, y había mucha más sensibilidad a nivel pues más de roces o de un empujón o un tal que pudiesen surgir en el día a día de la escuela, ¿no? Del colegio. Entonces, pues esto era por su dificultad de lenguaje. Mi hija hablaba muy poquito, apenas contaba nada, y salía del cole el primer año y me clavaba las uñas en las piernas, ¿no? Y me pegaba de la tensión emocional que tenía. Ay, decía, ¿qué ha pasado ahí dentro, no? Entonces necesitaba una comunicación con la profe a diario. Esto fue como nuestra llegada al sistema educativo, ¿no? De, oye, ¿cómo se juega esto, no? Entonces nos llegó el diagnóstico ya cuando casi tenía 5 años. Y para nosotros el diagnóstico fue como de, bien, ¿no? Ya tenemos un punto de partida donde empezar a trabajar, ¿no? Tenía sintomatología de otras cosas. La orientadora en ese momento nos dijo, vamos a empezar por aquí porque esto es como lo más evidente, ¿no? Tiene problemas en el desarrollo del lenguaje, trastorno del desarrollo del lenguaje. Y entonces, para nosotros fue como un alivio a nivel familiar, ¿no? De gestión de, vale, pues venga, vamos a cambiar muchas cosas de cómo conversamos en casa, ¿no? Y, pues dejar espacio, como contabas antes, yo tengo otra hija que le lleva 6 años, que es todo lo contrario, ¿vale? O sea, es súper rápida mentalmente, con un vocabulario increíble desde muy pequeñita, con una capacidad de contar, de expresar, o sea, lo tienes que decir, por favor, déjame para un momento que es que necesito pensar, no puedes estar todo el rato hablándome, ¿vale? Entonces, claro, no le dejábamos espacio, o sea, si ya tenía problemas de lenguaje, de expresión y tal a la pequeña, pues no la dejábamos espacio en la mesa. Entonces tuvimos que hablar más despacio todos, establecer tiempos, establecer dinámicas de, venga, pues hoy vamos a contar algo que nos haya pasado, que nos hayamos reído, hoy que algo que no nos haya gustado, o sea, establecer la comunicación de otra manera para poder hacer huecos en casa, ¿no? Y que Irene, en este caso, pudiese expresarse. Y a estas técnicas que dices de vamos a hacer espacios, ¿cómo llegas a ellas? Por el psicólogo. Nos fuimos a un centro privado y ahí estuvimos con una psicóloga que nos dijo algo que se nos ha quedado grabado y que yo creo que ha sido un poco el hilo conductor de por dónde cada vez que entramos en un momento de vacío familiar, de despiste, de no sabemos por dónde tirar, volvemos otra vez a las frases de esta persona con la que conectamos la primera vez. Nos convenció para empezar a trabajar toda la parte emocional y toda la parte de habilidades sociales. Y nos dijo que una persona con estas cosas como en su sitio, claras, consolidadas y fortalecidas, ¿no? Podría estar preparada para el aprendizaje o las dificultades de aprendizaje que pudiesen verse en un futuro.
Y entonces empezamos a trabajar toda la parte emocional con un psicólogo. Y esto fue mano de santo, fue fenomenal, porque el nivel de conflictividad que tenía con los iguales, pues claro, gestionar eso en el día a día era un poco locura. La profe afortunadamente era también AL, ¿no? Y eso sirvió para que Irene pudiese estar mejor en clase, ¿no? Y ayudarla con las cosas de la expresión en el grupo, en la asamblea de grupo, etcétera, etcétera. Trabajaban por proyectos, entonces Irene necesitaba, bueno, pues muchos apoyos visuales, no había libros, ¿no? Entonces muchos apoyos visuales, muchas películas, dibujos, revistas, toda esta parte así. Y entonces, bueno, pues ese año también nos pilló el año del COVID con el diagnóstico y significaba que los ratios por clase disminuyeron, ¿vale? No por la mejora de la calidad educativa, sino en el caso este fue la pandemia, pero a Irene le sirvió un montón. Y también le sirvió que comían en clase. El comedor para Irene del colegio era un lugar atroz, ¿vale? Por el ruido, por la tensión, ¿no? Por las prisas, porque las monitoras del comedor no tienen una preparación para incluir toda la diversidad, y la diversidad del lenguaje además era todas las relaciones sociales en el patio del comedor, que es un lugar a explorar donde hay muchísimos conflictos. De hecho hay programas específicos de patio, ¿no?, que están orientados a disminuir la conflictividad y incluir a las chavalas. Sí, porque volviendo a una cosa que decías antes que me parece muy interesante, porque muchas veces tenemos esa obsesión de lo curricular, ¿no? O sea, de las notas, del contenido, de lo que son las asignaturas, y a lo mejor abandonamos un poco más esta parte más emocional que dijiste tú que decidisteis priorizar frente a lo curricular de alguna manera. Pero esto, ¿cómo es acogido en el colegio? Bueno, pues esto en este cole de infantil donde estuvo Irene, de 3 a 6 años, fue la misma profe durante los 3 cursos, ¿no? Entonces, bueno, esto también ayudó un poco en este caso, pues me imagino que habrá relaciones muy distintas de estar 3 años con la misma persona, pero en nuestro caso sí que nos benefició porque había mucha comunicación y la profe al principio se negaba a diferenciar a Irene, o sea, creía que eran cuestiones de comportamiento, de provocación, de reto, ¿no? Tiene mucho carácter, tiene tal. Entonces, esta parte, cuando habló con el psicólogo, tuvieron una conexión con el psicólogo, ¿no? Que eso está bien, ¿no? Que el profesorado y el cole se abra, ¿no? A tener comunicación con especialistas de fuera, ¿no? Que puedan ayudar a entender determinadas situaciones que el profesorado no tiene la formación específica para esto, ¿no? Entonces, una de las claves también fue que el psicólogo le dijo, mira, Irene tiene que trabajar la parte emocional, no está preparada para aprender al ritmo, ¿vale?, que lo académico, la legislación de infantil propone para estos cursos, ¿no? Entonces, hasta que Irene no se sienta incluida, no se sienta relajada, no esté emocionalmente bien y tenga buenas relaciones, va a estar más pendiente de eso en la clase que de lo que le estás contando sobre las letras. No puede aprender. Y entonces esto dijo, pero es que entonces los niños van a ver, ¿no? El resto de las compañeras y los compañeros de Irene van a ver que en su clase Irene no trabaja como ellos. Tienen que hacer tantos trabajos y tal, y no. Pero es que Irene, o sea, tienes que incluir la diversidad en tu clase. Entonces yo tenía la experiencia de haber pasado por infantil y primaria en una escuela pública, ¿no?, con la mayor, y estaba horrorizada de a ver cómo, ¿no?, mi hija con desarrollo del lenguaje, con un trastorno del desarrollo del lenguaje, iba a poder asumir el ritmo, la exigencia, los deberes y este tema de la suerte, ¿vale?, de encontrarse con una persona tan implicada como habíamos tenido en infantil. Entonces la orientadora me dijo, mira, tienes que buscar un cole con unas metodologías muchísimo más manipulativas, con otro tipo de propuesta, ¿no?, para el aprendizaje, y que el tema de los idiomas no dificulte tanto a Irene, ¿no?, la adquisición esta de los aprendizajes básicos que tiene que ir cogiendo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tuvimos que decidir que no podíamos seguir ahí, ¿no? Yo decía, ostras, el sistema educativo no acoge, no incluye. O sea, habrá una ley y habrá unas medidas, pero eso no permea la realidad. O sea, eso está escrito ahí en la ley, ¿no?
y espero que, o sea, os sirve para tener un marco, pero la realidad supera la ficción. Entonces, yo no sé cómo se hacen las leyes y me imagino que habrá un montón de profesionales y de miradas, pero lo que está claro es que trabajar con la inclusión en general, mi experiencia, ¿no?, con un trastorno del desarrollo del lenguaje es que trabajar con esta diversidad no, o sea, no puede ser, es que es imposible con los ratios de alumnado que tienen los profesores. No puede ser. O sea, la ley te dice, con este diagnóstico tiene 4 horas de apoyo en clase. Oiga, 4 horas de apoyo en clase, ¿cuántas horas de lectivas hay en una semana? Por eso te iba a preguntar, ¿qué tipo de apoyos tenía tu hija en el colegio? Bueno, pues una de las cosas buenas que pasó con el diagnóstico es que llegaron los refuerzos, ¿no? Llegaron los refuerzos, la caballería ligera, no sé cómo es en las películas del oeste, ¿no? Pero llegaron los refuerzos y entonces la profe en determinados momentos, yo no sé cómo se organiza esto a nivel de profesorado y equipo de orientación, pero hay 4 horas que entraba una persona a apoyar específicamente a mi hija. Dentro de la clase. Dentro de la clase. O, en algunos casos, se la sacaba fuera para enseñarle, para que toda la distracción, ¿no?, pues enseñarle cosas. Ahí lo decidían entre la profa y la orientadora, ¿no? O sea, y la PT, en este caso era una PT. Entonces, claro, esto depende. O sea, yo digo, qué bien, 4 horas de apoyo, ¿no? Pues bueno, pues puede ser que esté muy bien. Pero claro, estas 4 horas de apoyo no se organizan cuando la profa, no siempre se pueden organizar cuando la profa necesita realmente ese apoyo en las actividades, cuando la niña, no la profa, sino cuando haya actividad donde mi hija necesite apoyo sí o sí. Porque depende de cuántos niños tenga, el ratio que tenga esa PT para atender. Que claro, no te puedes ni imaginar, en 12 o no sé qué, una barbaridad de chavales. En distintos coles, el equipo de orientación de un distrito o de una zona que se organizan tiene 3 o 4 coles. O sea, esto es una locura. Es decir, el sistema educativo, por mucho que tenga una ley con un marco, el marco es tan amplio que no se ajusta a la realidad. Y además que se ven obligados como a priorizar, porque muchas veces dicen, no, es que hay 10 niños por delante del tuyo que están peor que el tuyo. Eso es. Y no es que el tuyo no lo necesite, es que solo tenemos recursos para los 10 primeros que están considerados por ellos que están peor, ¿no? Y muchas veces el tema del comportamiento, ¿vale? O sea, prima porque es más necesario, porque interrumpe la clase mucho más y entonces llama mucho más la atención y acoge muchos más recursos, ¿no? Entonces estos temas de comportamiento. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si las niñas y los niños con TEL están completamente, claro, no es otro idioma, o sea, ellos es como si les hablaras en otro idioma, entonces lo que hacen es dispersarse. Entonces, en esa dispersión, pues puedes estar más callado, más a tu bola, más ido, ¿no? Depende del momento del niño, del relajo, o puedes decir, estoy hasta las narices de estar aquí, voy a liarla. ¿Y crees que hay conocimiento por parte no de los orientadores, sino de los profesorados, pues de este tipo de problema? ¿Te has encontrado que saben cómo gestionar, que conocen qué es, por ejemplo, lo que es el TEL? O sea, esto depende de las personas. Hay personas como, o sea, quiero decir, o sea, el mundo está lleno de personas, pero no depende de que sea un profesor, ¿no? O una profesora. Tampoco debería depender, o sea, porque debería... Bueno, el equipo de orientación es quien tiene que apoyar a toda esta diversidad, quien tiene que adaptar y quien tiene que decirle a la profesora, al profesor, oye, mira, aquí en estas cosas esta persona no llega, tienes que adaptar esto. Así, con este método que hay, no vas a llegar, no va a llegarle la información, ¿no? Ya sea escrita o oral. Entonces, esta es la labor del equipo educativo, del equipo de orientación. Entonces, el profesor puede ser más sensible o menos sensible, tener más herramientas o menos herramientas, o más interés o más curiosidad, ¿no? Claro, pero es lo que hablamos otro día un poco, Esther, que al final dependes de la voluntad de... Es un sorteo. Entonces, si es un sorteo, el sistema educativo no está garantizando la inclusión. Porque, o sea, ahí falta un engranaje, ¿vale? Una disminución de ratio y una ampliación de recursos para que efectivamente esté garantizado que tu hija con el trastorno del desarrollo del lenguaje o cualquier otra diversidad pueda estar en el sistema educativo, ¿vale? Y pueda estar bien. Mira, te quiero hacer una pregunta en relación a lo que hablabas antes, porque yo me he encontrado esto de que sacaban a tu hija de clase para dar un apoyo especial. He encontrado gente que tiene miedo a esta cosa de que separen a su hijo o hija de clase y que de alguna manera eso suponga una etiqueta o suponga algo perjudicial. ¿Qué opinas tú de esto? Bueno, pues mira,
yo creo que no tiene por qué, que depende de cómo se haga, ¿vale? Y de lo que se le diga al niño y de lo que se trabaje con ese grupo, ¿vale? En clase. Es decir, yo creo que hay cosas que hay que trabajarlas fuera del aula para hacer ese apoyo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En este cole lo que hacen es, cuando sacan a Irene de la clase, no la sacan sola. Irene elige con los compañeros con los que quiere ir. Y entonces lo que hacen es ir a hacer la propuesta de trabajo, en vez de con 24 o 26 que son en clase, se van a hacerlo 3 o 4 a la cabaña. Entonces ella es la protagonista de elegir con qué compañeras o compañeros quiere subir y se van a trabajar a la cabaña. De manera que en la cabaña hay menos dispersión, ¿vale? Más atención, y ella ya ve cómo sus compañeros se ponen y le entra curiosidad, ¿no? De decir, oye, ¿y esto cómo se aborda? Y tiene ahí a la profesora, a la PT de apoyo para abordar ese trabajo. Hay veces que van a trabajar y otras veces van a hablar de un conflicto que ha pasado en clase, ¿vale? O sea, se utiliza sacarles para varias cosas. Y otras veces se trabaja en clase con ella, ¿vale? En determinados momentos en los que se va a trabajar por grupos o se va a hacer una actividad. Lo que pasa es que, claro, no siempre hay... O sea, Irene tiene 4 horas semanales. Igual, en la concertada lo mismo, porque son las 4 horas que le corresponde por el diagnóstico que tiene. Siguen siendo insuficientes. Lo hagas como lo hagas, la saques de clase, la metas en clase, vaya con un grupo, o sea, siguen siendo insuficientes. Porque luego, claro, existe también el apoyo escolar, pero desde el punto de vista de la familia, es decir, todo lo que se trabaja en casa, todo eso, ¿qué supone? Amigo Sergio, pues mira, esto supone que, o sea, en este cole, por ejemplo, Irene, o sea, seguimos apostando por esto que te contaba al principio, hemos elegido el cole, Irene va contentísima al cole, o sea, emocionalmente está tranquila, de momento, está tranquila, tiene sus amigas, tiene amigas en el patio, etcétera, etcétera. Entonces decimos, bueno, bien, seguimos por este camino. ¿Qué es lo que pasa? Que académicamente la cosa se va complicando y Irene se va descolgando de esta parte de acá. O sea, hay determinadas asignaturas, ¿vale? Que son como las no sé cómo se llaman, las troncales estas, de matemáticas, lengua, inglés, que Irene se va descolgando. ¿Qué es lo que pasa? Que volvemos otra vez a decir, ostras, vale, Irene por lo menos está contenta, pero este descolgarse, Irene cada vez va a ser más consciente. Esto emocionalmente, ¿qué le va a generar? ¿Va a provocar a sus compañeros? ¿Va a tener conflicto con ella? ¿Se va a hundir diciendo yo no valgo? ¿O cómo emocionalmente se hace? Y cómo esto, el centro le da una respuesta. Hay que repetir curso, hay que tal... Entonces, claro, de momento las familias ahí lo que estamos haciendo es págate un logopeda, págate un apoyo académico especializado en diversidad, págate, o sea, todo pagando. Entonces, esto es horroroso porque crea unas dificultades entre unas familias y otras, depende del poder adquisitivo que tengas, ¿no? Y hasta cuándo lleguen con tus reservas, ¿no? ¿De cuándo vas a poder? Porque, claro, esa es mi duda, es decir, ostras, esto hasta, sabes que esto llega hasta los 16, ¿no? Porque el sistema educativo llega hasta los 16. Hasta los 16 voy a poder estar pagando todos estos recursos académicos de apoyo a Irene porque el sistema educativo no es capaz de incluir, yo digo, no es capaz, el sistema educativo no es capaz de incluir a esto. Esto es lo que me parece a mí injusto. O sea, es como está fallando algo estructural, ¿no? O sea, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo esto, claro, te lo estoy contando aquí con un análisis estupendo, ¿no? Emocionalmente tranquila y tal, pero claro, esto han sido años de llorar por las esquinas, de sentirnos súper perdidas en casa, de decir a dónde vamos, y esto que me ha tocado a mí, el TDL, esto del TDL, ¿dónde es? Porque encima es algo extraño, o sea, el autismo, la gente sabe lo que es, ¿no? La dislexia, la gente sabe lo que es, el TDL, trastorno del desarrollo del lenguaje, pero ¿esto qué? ¿Esto qué es? Pero si tu hija habla bien, o sea, tu hija habla. Y es como, ya, pero mi hija, o sea, tú le dices algo, tarda en asimilar lo que le estás contando y emitir el lenguaje. Y lo mismo, lo que te responde, pues a lo mejor tiene que ver con lo que le has preguntado o no. Y entonces esto, según va avanzando el lenguaje, yo veo que se descuelga. O sea, hay como momentos de descuelgue de mi hija en la sociabilidad con sus iguales, se va descolgando de determinadas cosas. O sea, para entrar en los juegos colectivos, mi hija tarda tiempo, se sienta, observa, ¿vale? O sea, esto es lo que hace mi hija. Mi hija no entra a jugar, ¡vas a jugar! No llega ni a entender la velocidad de lo que están diciendo, ni, imagínate un patio, ni la diversidad, ni las interrupciones que hay de ese juego por todo lo que pasa en el patio,
o sea, no llega. Entonces necesita mucho tiempo para observar y mi hija aprende y socializa muchas veces por imitación. ¿Vale? Y en este sentido, que antes hemos hablado varias veces de esto, ¿no? O sea, cómo afecta muchas veces cuando hablamos de trastorno específico del lenguaje, la gente pues va en el lenguaje tal, pero todo lo que eso conlleva y lo que conlleva también conductualmente en el comportamiento de los niños, que a veces es complejo, ¿no? Tú me hablabas mucho de estos conflictos que surgían en el colegio también, y me imagino que también habrá ocurrido en varios entornos. ¿Cómo has gestionado esto? ¿Qué te has encontrado? ¿Te has encontrado comprensión, no comprensión? Me imagino que te has encontrado un poco de todo. No, decías, o sea, el primer año recibimos el diagnóstico y dijimos, venga, vale, hemos entrado en la nueva galaxia, ¿no? Nueva pantalla, nueva galaxia, tenemos una hija con una dificultad en el aprendizaje que se llama trastorno del desarrollo del lenguaje. ¿Cómo se juega esto? ¿Dónde busco información? O sea, la orientadora nos hizo el diagnóstico tal y ya no la volvimos a ver. La profesora decía, pues es que es la primera vez que tengo a una niña con este trastorno. Y esto como, pues mira, síguelo. Y es como de, Dios mío, estamos solos en el universo, no puede ser. Vamos a buscar, hola, ¿sabes? ¿Dónde está nuestra tribu? O sea, yo necesito saber cómo se desarrolla esto, el resto de las niñas y de los niños que tiene que haber en el universo, ¿no? De esta nueva galaxia. Y entonces ahí buscamos y dijimos, que hay una asociación de familias específicas. Vamos para allá porque yo necesito saber cuál es el futuro, necesito saber cómo se hace esto, bueno, pues todo, las nuevas normas del juego y tener gente para charlar emocionalmente cómo llevas tú esto y para decir, oye, ¿qué hago aquí? ¿Cómo manejo esto? Esto es lo que se llama salir del armario, no estás tú con tu familia, capsulita, ¿no? Tal, sino sales ahí y lo dices. Entonces, esto es un paso, ¿no? De decir, venga, vamos a buscar gente como nosotros. No solamente el apoyo a nivel psicológico, familiar, a nivel logopeda, a nivel de más profesional, sino el entorno social que conocimos ahí, lo que supuso para Irene y para nosotros encontrarnos con más familias con las que poder hablar y decir, o sea, cómo hacen, qué te pasa y cómo llevas esto y a ti te pasa esto y este rollo, ¿no? Esto es fundamental. Y luego, una vez que te colocas ahí, ¿no? En la nueva nave de la nueva galaxia, dices, vale, venga, pues ahora hay que salir del armario en el resto de las circunstancias. Entonces yo llegué al nuevo colegio y, hola, ¿qué tal? Soy Paula. Mi hija es Irene. ¿Tiene TEL? ¿Tiene problemas de lenguaje? ¿Y eso qué es? ¿Y eso como tal? Pues hay familias que te preguntan y otras que no te preguntan. Pero vamos, yo como suelo contar, me da igual que lo sepas, que me preguntes que no, yo te lo voy a contar. Te lo voy a contar porque creo que necesitamos incluir a toda la diversidad y a mí me toca incluir a esta que es mi hija, ¿no? Y que yo he aprendido también con ella un montón de cosas de inclusión de las diversidades, ¿no? Yo, su hermana y su padre. Y su abuela, y su tía, y su profa, o sea, que esto es así un poco. Entonces, yo creo que hay que, vamos, por lo menos mi experiencia ha sido, hay que sacarlo, porque sienta muy bien emocionalmente, hay que buscar otras familias con cosas pues iguales, con el mismo trastorno, que nunca va a ser igual la diversidad de las familias que hay ahí, y con otras diversidades. Y entonces, pues una de las experiencias, o sea, que el año pasado empecé a moverme en este nuevo cole y tal, y salir del armario y decirle a todo el mundo en el parque, mira, esta es mi hija, somos nuevos tal, y tiene bueno, pues un desarrollo en el lenguaje que es diferente y que crea algunas complicaciones. Lo digo porque si llega tu hija algún día y tal, pues bueno, pues que hay que explicarle las cosas despacio, a veces no te ha entendido y hay que repetírselo, o hay que repetírselo muchas veces, o tarda un poco en pillar las cosas, ¿no? Entonces esto, pues si va a tu casa o si hay un cole o si tienes que en el parque resolver algún conflicto, que tengas en cuenta esto con Irene, ¿no? Esto lo tienes que hacer con las familias, lo tienes que hacer con las monitoras de comedor, la conserja, las de la limpieza, o sea, gente con la que se va a relacionar. ¿Y has tenido acceso a todas esas personas? No, yo llego y le digo, hola, soy Paula. O sea, acceso, quiero decir, el acceso te lo tienes que buscar tú porque son gente con la que está ahí y tienes que contárselo. Entonces, no hay un protocolo en los coles donde se diga, esto permea a toda la comunidad educativa. Ojalá. Esto tampoco está en la ley en ningún sitio, ¿no? O sea, se encargan solamente de lo académico, pero es que es fundamental.
Me gustaría preguntarte cómo se encuentra ahora mismo Irene después de estos años desde que sabéis que tiene TEL hasta este momento, que ha estado ya con un tratamiento específico, entiendo, y en casa también tratando de una manera particular. ¿Cómo se encuentra en este momento? Bueno, pues mira, Irene yo creo que está empoderada, que quiero decir, Irene es capaz de hacer un montón de cosas que antes no sabía cómo hacerlas. Proponer juegos, empieza a pedir ayuda, cuenta cosas en casa que han pasado, dentro de clase, en el recreo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que ha empezado a asomar la cabeza, ¿no?, en esta inclusión ella misma. Pero hay cosas que sigue estando súper perdida, que ella todavía no es consciente. Irene, le dijimos el año pasado que tenía trastorno del desarrollo de TDL, ¿no?, del lenguaje. Irene me dijo, es que todos somos diferentes, mamá. Que es como de, bueno, sí, está claro, pero tu diferencia tienes que ser consciente de ella. Entonces, hay veces que cuando no llega a abordar la tarea, alguna vez empieza a decir, es que tengo TEL o tengo TDL. Ya es un poco consciente, pero vamos, le quedan años luz. Ya. Me quedan años luz. Entonces, bueno, pues esto hay que seguir acompañándolo. Sí, es un camino largo. Él hemos hablado muchas veces, sí, que es un camino largo, lleno de obstáculos, lleno de cosas, pero se llega, ¿no? Se va llegando poco a poco, pero sí, se va llegando. Yo creo que la consciencia y la capacidad de poder pedir ayuda, ¿no? O sea, esta parte, esa base emocional que te comentaba, que yo creo que es fundamental, ¿no? Y las habilidades sociales para poder relacionarte con eso, para mí me parece lo fundamental, ¿no? Y poco a poco, pues académicamente, llegaremos en algún día, ¿no?, a terminar, con muchas complicaciones y muchas dificultades, yo lo tengo claro, la parte está académica, más de contenido académico. Bueno, pues muchas gracias por compartir tu historia con nosotros. Yo de lo que me has contado, y me gustaría quedarme, porque creo que existe una cierta obsesión con el tema curricular y a veces dejamos la parte más emocional, ¿no?, de los niños por esa obsesión de estar dentro de un sistema, de que tengo que pasar de curso, que tengo que aprobar, qué tal. Y a veces descubrimos esa parte que es verdad que lo que tú dices, ¿no? Sin esa base emocional es como todavía más complicado todo lo demás, ¿no? Y también con esta otra cosa que decías, que un poco este proyecto nace también con esta cosa y de repente nos dicen que tenemos TEL, esa sensación de estamos solos en el universo, ¿no? O sea, y lo que ayuda a encontrarte con otras familias y ver que tienen los mismos problemas que tú o parecidos y esa comprensión que a veces no encontramos en otros lugares, encontrarla en las familias, ¿no? Y lo importante que es, ¿no? Sí, la tribu, que digo yo. Sí. Y que nada, bueno, muchas gracias. Y bueno, vamos a hablar con Ana Belén, que nos tendrá muchas cosas que contarnos también sobre este tema. Y nada. Pues muchas gracias por invitarme. Gracias. Estamos con Ana Belén Martínez Lietos, que es orientadora escolar especialista en TEL, y nos va a ayudar un poco a entender cómo funciona la atención a las diferencias individuales en los centros educativos. Y lo primero que quería es darte las gracias por compartir este rato con nosotros y ayudarnos en este tema que es un poco complejo. Cuando te viene así de repente empieza a haber muchos términos por todos lados y como que cuesta un poco de comprender. Así que gracias por estar aquí hoy con nosotros. Y lo primero que te quería preguntar es un poco eso, o sea, cómo funciona dentro de los colegios, cómo se organizan, cómo atienden a estas diversidades. Hola, bueno, buenos días, buenas tardes. Estoy encantada de estar con vosotros y para mí es un auténtico placer que queráis contar conmigo. Y ahora vamos a ver un poco cómo funciona ese engranaje a nivel educativo. Pues fijaros, estamos acostumbrados a que vamos al cole y el niño tiene su profe y tiene su profe, el director del cole, pero hay otras figuras que son necesarias y que son justamente los que atienden a esas diferencias individuales. ¿Qué ocurre cuando a un niño detectamos que tiene una dificultad o viene un informe externo de un papá y nos dice, oye, ojo, que mi hijo puede presentar esto, tengo este informe médico y tiene esto? Pues se pone en marcha todo el engranaje. En los centros de primaria hay equipos de orientación educativa que están formados dependiendo de la comunidad autónoma, está formado por orientadores, médicos, maestros de educación y lenguaje, y ellos serían los que evalúan al niño para determinar qué es lo que necesita. ¿Qué hace el orientador? Pues al niño lo saca de clase, le hace una evaluación psicopedagógica con las pruebas pertinentes y fruto de eso surge un informe y un dictamen de escolarización. En ese dictamen es donde se especifica qué recursos necesita ese niño.
recursos dentro del aula ordinaria para atenderlo y recursos específicos. ¿Cuáles son los recursos específicos que tenemos en el centro educativo? Pues tenemos profesores de pedagogía terapéutica, que nosotros los llamamos comúnmente los PT, y los profesores maestros de audición y lenguaje, que nosotros los llamamos AL. Cuando un niño detectamos una serie de dificultades que hay que atender, indicamos que tiene que recibir la atención específica por parte del PT o por parte del AL. Un niño con TEL puede requerir, evidentemente, la de la AL y en algunos casos también la del PT. No quiere decir que porque sea un niño con TEL no requiere la atención de PT y solo requiere la de AL. Depende de las dificultades que tiene en ese proceso de evaluación. Entonces, él estaría en su clase con su grupo de referencia y tendría apoyos puntuales fuera del aula para trabajar esos aspectos que necesitan que los reforcemos y luego ese profesional también puede actuar dentro del aula ordinaria. Lo ideal, Sergio, es que sea un tándem en el que haya atención fuera y atención dentro. De manera que mis niños con TEL vayan evolucionando y progresando en el sistema educativo. Entonces, por lo que me cuentas, este diagnóstico puede venir de dentro del colegio o puede ser externo, ¿no? A ver, muchas veces nosotros, fijaros que en los centros educativos, para que un orientador pueda ver un niño, alguien nos lo tiene que detectar, porque nosotros no estamos en clase con los 25 niños de todas las clases. Esa detección parte del tutor, ese tutor que está con el niño y que detecta dificultades. Pero a veces también son los papás los que han detectado esas dificultades, o bien se lo han detectado directamente en el ámbito de salud y el niño viene de atención temprana, o simplemente lo han detectado a ellos, lo han llevado a un profesional externo. En ese caso, los papás nos traen el informe y nosotros lo que tenemos que hacer es, bajo ese informe que nos han traído los papás, hacer una evaluación el orientador y bajo esa evaluación determinar las dificultades que tiene a nivel educativo y los recursos que necesita. A veces podemos coincidir o no podemos coincidir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Una evaluación profunda, Sergio. Una evaluación exhaustiva de ese niño. Porque imagínate que a nosotros nos llega un informe donde dice que un niño tiene TEL y nosotros pensamos que tiene TDAH. Ahí hay que afinar mucho, Sergio, porque la intervención no es la misma. Una intervención planificada para un niño con TDAH, pues ¿qué recursos requerirá, por ejemplo? Pues probablemente un PT, no una L. Probablemente. En cambio, en el caso de un niño con TEL, requerirá un maestro de audición y lenguaje AL y un profesor de pedagogía terapéutica PT, y todo estará enfocado en la competencia lingüística. En un niño con TDAH no, está más enfocado en la función ejecutiva. No sé si me explico. Sí. O sea, y también además, por lo que estás diciendo, o sea, no todos los niños diagnosticados con TEL tienen los mismos recursos. Eso se evalúa dentro del colegio qué recursos necesita cada caso en concreto, ¿no es así? Claro, porque cada niño es individual, cada niño es único, aunque tenga un mismo diagnóstico, una misma identificación de necesidades. Un niño con TEL puede tener dificultades solo en el ámbito expresivo, que es lo menos frecuente, porque tienen dificultades en el ámbito expresivo y en el ámbito comprensivo. Y pueden tener dificultades con la lectoescritura, que hay un 30% de mis niños con TEL que también tienen dificultades con la lectoescritura. Entonces, en función de esa evaluación, que tiene que ser una evaluación exhaustiva, tenemos que determinar qué recursos necesita y poner los recursos de inmediato. ¿Y esto es así en todos los centros educativos públicos? O sea, ¿qué podemos exigir a los centros educativos? Debería ser así, Sergio. Debemos exigir a los centros públicos pues toda la normativa que nos regula, desde la LOMLOE, los reales decretos, los decretos específicos a nivel de comunidades autónomas. Lo que nos indica es que la atención al alumnado tiene que ser lo más tempranamente posible. Y esa identificación lo más tempranamente posible tiene que pasar porque un niño no esté esperando una identificación de necesidades 6 meses o 1 año. ¿Qué ocurre en esos casos? Desgraciadamente siguen ocurriendo porque tenemos un volumen de trabajo y listas de espera, pero lo que tenemos que intentar es que no ocurran y que se detecten lo más tempranamente posible. ¿Y qué tenemos derecho los papás? Pues tenemos derecho a que nuestros hijos sean atendidos en función de las características que presentan. Porque hablando así con las familias y todo eso, me encuentro que siempre hay como ciertos problemas en este sentido en los colegios a la hora de las evaluaciones, las adaptaciones, todo ese tipo de cosas siempre es como motivo no siempre, pero sí que me han llegado muchos comentarios de conflicto, de
¿no? En que los colegios a veces cuesta un poco reorientar el caso o todo este tipo de cosas, ¿no? Estas cosas ocurren, ¿no? Sí. A veces desde sanidad no se detectan a los niños porque tenemos el famoso ya hablará y los niños pasan sin ser detectados. A veces ocurre lo mismo en educación y a veces ocurre que si no hay una buena evaluación del niño y no conocemos las necesidades de ese niño, no podemos determinar qué intervención necesita, Sergio. Y esa intervención tiene que ser desde el aula ordinaria, dándole orientaciones al profesorado para que sepa cómo atenderlo en esas 5 horas que está el niño con él, y luego esa atención específica que te comento. A veces sí puede haber dificultades. Yo quiero pensar que no siempre, y si ha habido dificultades, pues yo como miembro de la administración pública pido disculpas y espero que se vaya resolviendo poco a poco, pero es lo que tenemos que intentar, que es la intervención lo más tempranamente posible en el momento de la detección, Sergio. Claro, porque luego también ocurre que muchas veces, aunque tienes diagnóstico y está clasificado también dentro del colegio como por ejemplo un niño con TEL o otro tipo de diversidad, ¿no? Que es como hasta que no ocurre el fracaso escolar, no llega los refuerzos, por decirlo de alguna forma. Eso es un problema y tenemos que intentar entre todos atajarlo. Cuando nosotros hablamos de detectar tempranamente y de intervenir, con los niños con TEL tenemos que tener una premisa clara. A un niño con TEL hay que anticiparle lo que va a desarrollar en su aula ordinaria. Desde primero de educación primaria, si tú coges los libros de texto, aparecen una serie de términos que mis niños con TEL desconocen. Si tú empiezas con el libro de texto trabajando términos como ferozmente, planisferio, esfera, determinados términos que ellos desconocen, no van a poder seguir la clase de la seño. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Desde los especialistas, que son el maestro en pedagogía terapéutica, dicción y lenguaje, tenemos que anticipar ese vocabulario que necesita, se lo tenemos que enseñar en formato visual, dándole más unas definiciones asequibles para ellos, de manera que cuando entren al aula ordinaria tengan las competencias para poder entender lo que está comentando la profe, junto con el desarrollo de la morfosintaxis y demás. No tenemos que esperar a que el alumno fracase e implementar una adaptación curricular significativa. Todos los que me habéis oído sabéis que yo soy una persona que estoy muy en contra de las adaptaciones curriculares significativas. Eso tiene que ser la última medida, no la primera. Primero hay que anticipar, adaptar y ya en último recurso, porque se quedan descolgados, Sergio, de su grupo de referencia. Eso te iba a preguntar, explícanos un poco en qué consisten las adaptaciones curriculares significativas. Pues una adaptación curricular significativa se implementa cuando un alumno ya tiene un desfase en relación al currículum de más de 2 cursos, normalmente. En todas las comunidades autónomas se plantea en 2 cursos. Imagínate que un niño de 4º de educación primaria tendría un nivel de competencia de 2º de educación primaria. Estaría completamente descolgado de sus compañeros. ¿Qué es lo que tenemos que intentar? Evitar que llegue ese momento en el que haya 2 cursos de desfase. ¿Cómo? Trabajando, anticipándole lo que el niño necesita y teniendo muy claro los mínimos que tiene que tener un niño con TEL para seguir su progreso educativo de forma adecuada. ¿No? Y hablando de las adaptaciones curriculares, o sea, un niño con TEL que tiene este tipo de adaptaciones ¿puede titular igual que el resto? Con la LOMLOE se queda abierto. Con la LOMLOE un niño que tenga adaptaciones curriculares significativas sí podría titular. Ahora quedan los decretos que cada comunidad autónoma concretiza y marcan un poco las características que solicitan, pero en principio, según marca la LOMLOE, sí. Vale. ¿Y nos podrías explicar también un poco más estos refuerzos que hay en los colegios? ¿En qué consisten exactamente? O sea, que sacan al niño de clase y le apoyan fuera, le apoyan también dentro. ¿Cómo funcionan estos apoyos? A ver, el apoyo que necesita un alumno con TEL primero debe partir, como te he explicado, del aula ordinaria. Entonces, el docente que está en el aula ordinaria tiene que saber, tiene que tener estrategias para adaptarle al niño, tanto a nivel lingüístico como a nivel de las tareas que le presenta al niño. Tiene que asegurarse que el niño comprende las tareas para que las pueda realizar. Y dentro de su temario, tiene que eliminar todo lo secundario y centrarse en que el niño con TEL vaya a lo principal. Ahora, dentro de eso principal, tenemos que trabajar conjuntamente maestro de pedagogía terapéutica, maestro de audición y lenguaje y tutor dentro del aula ordinaria.
¿Qué vocabulario específico de este tema no conoce el alumno con TEL? Lo tenemos que seleccionar. Ese vocabulario y las estructuras morfosintácticas que él desconoce las tenemos que trabajar previamente. ¿Quién lo va a trabajar? Los especialistas de audición y lenguaje y de pedagogía terapéutica. Todo ello relacionado con el currículum escolar, porque estamos hablando de niños que ya a nivel de lenguaje oral están normalizados, porque en un principio los niños con TEL tienen muchas dificultades a la hora de articular y lo primero que tenemos que conseguir es que su inteligibilidad mejore y pues sean capaces de comunicarse. Conseguido eso lo primero, pasamos al ámbito educativo, pasamos a ese léxico y esa morfosintaxis que tienen que trabajar. Entonces, esos profesionales deben de trabajar estos aspectos necesarios en los niños con TEL, pero nunca perdiendo de vista el aula ordinaria. ¿Por qué? Porque están 5 horas en el aula ordinaria y no puede ser que un alumno con TEL salga del aula ordinaria y dé materia nueva mientras que está con el profesor especialista. Tenemos que ser sensatos, sentarnos y cuando esté fuera el alumno con TEL porque lo necesita, debería de trabajar actividades de ampliación para el resto de compañeros. Y todo lo que se trabaje en el programa específico o en los refuerzos específicos, dependiendo de la comunidad autónoma, se llama de manera diferente, que se trabaje fuera del aula, se deben de llevar al aula ordinaria. Si estamos trabajando determinado vocabulario, se lleva al aula ordinaria. Las estructuras morfosintácticas se llevan al aula ordinaria. ¿Vamos a trabajar discurso porque lo necesita, esa coherencia discursiva? Claro que sí, y lo llevamos al aula ordinaria. Haremos exposiciones orales para que lo pueda desarrollar con sus compañeros. Tiene que ser conjuntamente, Sergio, pero no podemos olvidar que necesitan esos apoyos fuera y no se los podemos negar. Claro, entonces me surgen 2 preguntas a raíz de todo esto que me estás contando. Una es, entonces entiendo que los tutores comunes, por decirlo de alguna manera, reciben algún tipo de formación específica para estos casos. O sea, es voluntario, o sea, depende de cada profesor. La formación no es obligatoria. La formación es voluntaria, pero existen centros de profesores que reciben diferentes nombres, pero están en todas las comunidades, donde preparan formaciones específicas o deben de preparar formaciones específicas ¿para quiénes? Pues para que los orientadores sepan identificar y evaluar a un niño con TEL, para que los especialistas, que son PT y AL, conozcan todas las estrategias de intervención que necesitan estos niños. Y, por supuesto, para los tutores y los docentes sobre cómo trabajar con ellos en el aula ordinaria. Eso es básico, Sergio. Y la formación es un derecho, pero a veces no la posibilitan, otras veces no. Y lo más importante es que es totalmente voluntaria, no es obligatoria. Claro, porque eso es este tema de lo que hemos hablado aquí ya en alguna ocasión, que a veces ese sentimiento de que hay todavía cierto desconocimiento por parte de maestros y profesores sobre este tema, ¿no? Que eso es también un bache más, ¿no? que hay que pasar cuando estás dentro del colegio, ese desconocimiento, ¿no? Por parte del profesorado en ocasiones. Sí, sigue estando. De hecho, el TEL es el trastorno invisible en el sistema educativo. Fíjate si es tan invisible que orientadora especialista en TEL estoy yo sola. Sí, eso me comentabas, ¿no? Es el único caso en toda España, además, ¿no? Sí, bueno, surgió un equipo hace poco en Madrid, en la Comunidad de Madrid, un equipo que se ha formado en trastorno del lenguaje y TDAH, pero no es un orientador específico solo para el TEL. Esto solo existe en Jaén. Os digo, más invisible que eso, Sergio. Y una cosa que no quiero que se me quede de lo que me comentabas antes, porque también he escuchado a muchos padres que tienen cierta preocupación con el hecho de que saquen al niño del aula por si eso le va a suponer alguna etiqueta o alguna cosa con respecto a sus compañeros. ¿Qué opinas de esto? Pues mira, Sergio, en relación a los apoyos dentro, los apoyos fuera, es un debate que siempre está en el candelero. El principal problema que tenemos es que las familias se les ha vendido una falsa inclusión en el que ellos piensan que su hijo tiene que estar las 5 horas dentro del aula ordinaria y que lo que necesita su hijo es no salir de clase. Pero eso no es incluir, Sergio. Cuando nosotros hablamos de inclusión, hablamos que se tiene que cumplir 3 cosas. Que el alumno esté presente, que participe en clase y que vaya progresando. La mayoría de los alumnos, cuando los tenemos en las clases, no están incluidos, simplemente están allí físicamente. Y disculpadme lo que voy a decir, pero es como si tuviésemos un mueble allí y eso es lo que no podemos consentir. A cada niño hay que darle lo que necesita.
Y lo que necesita esa atención específica por parte de los especialistas de PTIAL. Sí que la necesita. ¿Tiene que salir puntualmente de clase? Sí, intentaremos que sea las menores veces, pero tendrá que salir. Y luego que el profesor especialista entre dentro del aula con él. Y conjugaremos ambas medidas. Pero no podemos pretender que mi alumno con TEL que necesita sus apoyos no los tenga fuera del aula. Los tiene que tener porque los necesita. Y a cada alumno hay que darle lo que necesita. Si bien es cierto que el profesor en ese momento lo que no puede hacer es adelantar materia o mandarle los ejercicios que no ha podido hacer mientras que ha estado con PTIAL. No, tenemos que trabajar conjuntos y es lo que he comentado antes. En esa hora en la que sale mi niño con TEL, el profesor lo que hace es actividades de ampliación para los otros niños, que le va a venir fenomenal. Pero eso mi niño con TEL no lo necesita. Vale, pues la verdad es que nos está quedando clarísimo cómo funcionan los colegios, cómo funciona todo este departamento que está montado para la atención a la diversidad. Así que te agradezco mucho, la verdad, tus explicaciones y todo, porque es un tema complicadísimo. O sea, de repente, en lo que hablamos todo el rato, que te dan un diagnóstico así y es como que te van dando por todos lados. O sea, cuando crees que hay una cosa solucionada, de repente es el cole, de repente es otra cosa, de repente es... Y entonces es todo como muy loco. Entonces, muchas gracias por atendernos y estoy seguro que a mucha gente le va a servir de mucha ayuda todo lo que nos has contado, porque ha quedado todo muy claro. Pues nada, Sergio, muchísimas gracias a vosotros. Y bueno, nos hemos centrado en el aspecto puramente curricular, hemos visto ese inicio, esa evaluación psicopedagógica, recordar que luego había un dictamen donde se planteaban los recursos, hemos visto ese apoyo fuera, apoyo dentro. Nos hemos centrado todo en el aspecto curricular, que está muy bien, pero no podemos olvidar el aspecto social de mis niños con TEL. No podemos olvidar que en el ámbito educativo ese espacio de recreo donde ellos interaccionan es fundamental. Y hay que primar su bienestar emocional y hay que primar esa socialización de mis niños. Pues mira, recogiendo estas palabras tuyas sobre la socialización, aprovecho para comentar que en el próximo capítulo vamos a hablar precisamente de este tema. Vendrá como siempre una familia a contarnos su experiencia personal y tendremos un profesional que nos hablará específicamente sobre la socialización en estos casos y qué podemos hacer para fomentarla, cómo podemos ayudar a nuestros hijos a resolver los problemas que les surgen dentro de este ámbito. Así que mira, muchas gracias y nada, nos vemos. Venga, gracias. I'm stuck on you. You pull me in, you pull me in, you pull me in. I'm stuck on you, not letting go.